El día de hoy presentaremos Framework for Interaction Between Databases and Microservices Architecture, presentado por Josué Butrón, Cielo Fuentes, Ismael Rodríguez, Joshua Rosas, Gonzalo Rutia y quien les habla, Diego Peña. En los contenidos se va a tocar 4 diferentes puntos: marco teórico, necesidad, propuesta y por último validación. Marco teórico. A monolithic application. A monolithic application refers to the fact that at the time of its development, the user interface layer and the data access layer are recombined. In this application, the database is separated from the request process employing the MVC. In addition, there is a distrust of the data, so there is a need to control its coherence at the time of its use. Also, the search for scalability solutions becomes quite complicated since you have to find the way that the effects of the performance are least. The microservice architecture is a method to create flexible software through the independent development and implementation of small-scale software components that can be integrated and have their own storage systems which avoid application overload. This implementation is based on dividing the systems into individual parts, allowing them to be modified independently without interrupting the entire system. Microservices provide us multiple benefits in terms of versatility. However, database management is complicated. In summary, while monolithic applications develop their software as unit, the microservice architecture operates as a set of microservices that run independently. Ahora hablaremos de la necesidad. As can be seen in the slide, we are going to explain the division of a monolithic application into microservices. The microservices model is an independent implementation, but also considering that as the number of microservices grows, the communication overhead between them also increases. For the monolithic application to be divided into these microservices, it is required to have a mechanism that can manage the communication between the microservices and their data. This presents the need to create optimization design for this communication, which suggests having the data stored in a database and manage the communication of the service with a monolithic database. Al momento de utilizar la arquitectura de microservicios, realizar la segmentación toma un tiempo determinado y la cantidad de estos es indefinida, por lo cual a medida que se va incrementando el número de mensajes en la comunicación y transferencia también lo harán, por lo que se podría generar una sobrecarga. Todo esto conlleva a que el tamaño de los datos sea mayor y por lo tanto el tiempo de ejecución del sistema sea más lento. Introduciendo la propuesta, se presentan dos enfoques para la solución. El primer enfoque consiste en realizar un clon de la base de datos original para cada microservicio, de manera que estos pueden interactuar con su base de datos de forma individual. Por otro lado, se encuentra un desafío mantener la cohesión, ya que varias de las tablas no están asociadas con la lógica empresarial del microservicio, de manera que cada campo actualizado sea transmitido a cada clon
creado al igual que las instancias de las tablas. El segundo enfoque consiste en una base de datos privada. Se sugiere que cada microservicio tenga su propia base de datos privada donde contengan sus datos asociados a su función comercial. El gran desafío es respaldar la coherencia en la unión de los datos con las diferentes bases de datos que tienen los microservicios. Se introdujo un patrón que facilita la comunicación entre las diferentes bases de datos de los microservicios, pero algunos de estos microservicios solo pueden acceder a la base de datos privada de cada servicio a través de su API. The solution proposed by the authors is the second one mentioned on the last slide, but now using the MDNA framework. The image presented on this slide shows us an application that is using the microservice architecture and also shows us its parts. First of all, we have the client part that can be understood and as the different perspective that we can have for an application. For example, we can have a perspective for mobiles. Also, we can have a web perspective, and even we can have a developer perspective. And as we know, all of them have different necessities, and for that reason, all of them must be different. Then we have the API gateway that in this case will be backed up by the MDNA in order to, as the name says, managing databases, the traffic, and the request for all microservices. Additionally, it works as a bridge between the client and the microservices. And finally, we have the microservices and their databases according to their function. As we know, all of them work independently of each other, but they can transfer and share the necessary data in order to the good functionality of the system. And using the MDNA allows the system to have a better transaction latency and a good communication between microservices and databases. After listening about MDMA concepts, now I'm going to talk about the advantages of this solution. For this, we divided in three parts. The first one at the left is that the framework allows each service to interact with the data that is associated with its own functionality. For this, each service is deployed with its own database without any dependency. We should mention that after the deployment, the service publishes the information that gives the possibility to other services to interact with its database. The second one, in the middle, is that MDMA has cross-interaction between microservices and databases associated with other services. This guarantees maintaining efficiency data consistency. Finally, in the right part, we have the interaction with multiple databases without the dependence on a central API, or Application Programming Interface. This results in an efficient execution because there is no need to link the request to that centralized node. En la solución propuesta se describe a cada microservicio como un conjunto de entradas y salidas. Lo que viene siendo el conjunto de entradas se va a describir la funcionalidad de cada servicio, además de un esquema de cómo se comunican estos. Y el conjunto de salidas solamente se va a enumerar las bases de datos utilizadas. Cada servicio va a implementar una base de datos independiente. Después se va a tener que verificar la existencia de otros microservicios y va a comenzar la etapa de comunicación. Como podemos ver en la imagen, lo primero que se tiene que revisar es el nombre del servicio. Segundo, vamos a revisar el protocolo de transporte y por último el protocolo de datos. Luego de verificar cada servicio, estos tienen que analizar toda la información obtenida y evaluar qué puertos de salida coinciden y cuáles no. Y empezar ahí a transmitir sus puertos de entrada. Finally, we're going to explain the validation process of the proposed framework that we saw in the last topic. So, we are going to go further into the implementation using MDMA in an online bookstore. As we can see in the graphic, 5 microservices were built in order to represent the business boundaries.
The first microservice is the register one. This service allows the clients to register their data into the system. For example, they can register their full name, their address, and their phone number. The second microservice is the order one. This service allows the registered clients to make some orders in the system. Next, we have the store microservice. This one manages the book's data, for example, its ID, name, authors, price, volume, stock, graphics, and sometimes the samples of included figures in the book. The fourth one is the payment service. This microservice manages the payment method of the client and the limit of the credit cards. The last microservice is the shipping one. This microservice manages the expected date and time of the delivery and also the location of the client. Due that MDMA doesn't have a central node, each of these microservices are implemented in 5 separate nodes. They also have their own database. This database contains 100,000 records structured in SQL. So, the framework MDMA allows the microservices to interact with their own database, with each other, with the user interface, and with the clients, but they still are allowed to store their own data and to create new instances. Now we have the solution design where the authors put us in the context of a bookstore with 5 microservices. Register microservice, the order service, the store service, the payment service, and the shipping service. Each microservice has their own database and in this case their own table. For example, in the first one, the customer table, we can see the registration of a customer called John Allen with his ID, his credit, phone, and address. As we can see after each column name there is a letter. In this case, the letter is the letter O. That means that the data used in the columns comes from the database itself. But if the letter would be the letter S, it would mean that the data used in the columns comes from another tables or another database. So, continuing with the registration, John Allen after that makes a request of a book, and this order placed is registered in the order table. And we can see the order ID, order book, the date, the customer ID, the price, and the acceptance. These 3 last columns has the letter S, so we already know that this data comes from another table. Then we move to the store table where we can find the books and their information like book ID, book name, another name, volume, and price. Then we move to the payment service, the payment table, and we can see the payment ID, the order ID, the customer ID, the credit, the price, and acceptance. In this table, just 2 of the 6 columns their data belongs to the table, to the payment table or the payment database. The same thing with the shipping service. So with this, we can see how the data would be shared between tables in order to complete or perform the functionality of a system. In this case, the functionality of a bookstore that simulates the order of a book made by a customer. Luego de haber analizado el diseño de la implementación, explicamos el proceso de evaluación, el cual se divide en 3 métricas. Estas métricas se encargan de analizar la eficiencia del framework MDMA sin que interfiera con los conceptos anteriormente aprendidos sobre los microservicios. Un ejemplo sería que el framework no debe interferir entre la independencia que deben tener estos microservicios. La primera métrica es un análisis del tiempo de respuesta entre la solicitud del cliente y la respuesta del sistema. Como podemos ver en la figura, cuando existe un nodo central, este se encarga de recibir y de procesar las solicitudes. Pero cuando se trabaja con el framework MDMA, estas solicitudes se dirigen directamente hacia el gateway del servicio requerido. De esta manera encontramos que el proceso se divide en 2 intervalos. El primer intervalo es el que se encarga de transferir el mensaje hacia el gateway requerido. Y el segundo es el que se encarga de transferir este mensaje que se encuentra en el gateway hacia el sistema.
En la segunda métrica se realiza un cálculo y una comparación del tamaño de los mensajes transferidos en cada una de las funcionalidades. Todo esto se hace de acuerdo al número de solicitudes que realice el cliente. Y por último, en la tercera métrica se analiza la escalabilidad del sistema. De esta manera, según la primera métrica del tiempo de respuesta y la segunda métrica del tamaño de los mensajes, se puede analizar la escalabilidad del sistema de acuerdo al aumento de solicitudes de los clientes. Para la implementación utilizando el enfoque de nodo central se utilizó el framework Synapse como ejemplo. Este framework se caracteriza por depender de un nodo central que se encarga de gestionar el encapsulamiento y el manejo de los datos de cada servicio. Sin embargo, esto tiene un efecto negativo debido a que tiene un único punto de falla en todo el servicio. Continuando con la implementación, todas las solicitudes a bases de datos tienen que pasar por un único nodo. Esto quiere decir que las 5 bases de datos fueron implementadas físicamente en este. Sin embargo, cada servicio cuenta con su propio nodo, es decir, que fueron desarrollados independientemente. Esto se puede ejemplificar. Por ejemplo, si el servicio de envíos quiere contactar por el servicio de pago sobre cualquier información, tiene que pasar necesariamente por este nodo para llegar a ella. Esto tiene como resultado cambios en los tiempos de respuesta y en el tamaño de datos transferidos. A continuación, se muestran los resultados de la evaluación de los diferentes enfoques utilizados para la solución de este problema. Para los resultados de la evaluación se presenta la siguiente tabla. En la parte superior, primero se observan a las métricas utilizadas, el tiempo de ejecución y el tamaño de datos transferidos. Del lado izquierdo podemos encontrar el número de solicitudes utilizadas en la evaluación que servirán para diferenciar los resultados de las tecnologías utilizadas. Primero, de forma generalizada podemos observar que, tanto para el tiempo de ejecución como para el tamaño de datos transferidos, los resultados para MDMA son mucho más favorables. Esto se evidencia a medida que el número de solicitudes va creciendo. Por ejemplo, con 100 solicitudes para el tamaño de ejecución, el resultado de MDMA fue de 20 milisegundos y el de nodo central fue de 34 milisegundos. En cambio, para 100.000 solicitudes, el resultado de MDMA fue de 4.3 segundos y el del nodo central fue de 8 segundos, es decir, casi el doble. Ahora, comparando el tamaño de datos transferidos para 100 solicitudes, en MDMA ocupó 0.7 kilobytes y en el nodo central 1.8 kilobytes. En cambio, para 100.000 solicitudes con la misma métrica, el resultado de MDMA fue de 1.3 megabytes y en cambio del nodo central fue de 9 megabytes, es decir, casi 9 veces el resultado de MDMA. También, y aunque no se observe en la tabla, MDMA muestra ser mucho más flexible en caso de falla, debido a que otros servicios no resultan afectados. Asimismo, en caso de implementar nuevos servicios, la transferencia de datos solo se requiere una única vez en MDMA. Es así como podemos concluir que los resultados muestran una mejora evidente del framework propuesto por los autores. Eso fue todo. Muchas gracias, ingeniero.